Ana Clara Benítez en su columna Psicoanálisis y Época. María Belén Jerez, que ya está viniendo casi todos los días y me encanta que venga. Y también estamos con Elian del Mestre, que en la segunda parte del programa hablará de surrealismo y democracia. Creo que dije todo bien. Ahora empezamos con Ana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Angelina? Y Belén, estamos todos. Estamos todos. Y continuaremos con el tema de violencia de género que empezaste el lunes pasado. Y a propósito de la editorial que hicimos de Ramona, estaba pensando en la violencia de la pobreza, en la violencia de la falta de recursos, de la ausencia del Estado en determinados sectores de nuestra sociedad, que en tiempos de pandemia agudizan esa gravedad del hecho de no tener algo tan indispensable como el agua, ¿no? Sí, yo escuchando un poco, viendo los videos de ella y leyendo un poco las publicaciones que hubo, también pensaba esto de cómo se supone que la pandemia nos incluye y nos perturba a todos por igual, y en realidad no. En realidad hay una marginación ahí también importante, económica, social, que se exacerba con la pandemia, digamos. No son las mismas realidades ni para todas las mujeres ni para todos los hombres, pero en relación a las mujeres también, justo con el tema que vamos a continuar hoy, se exacerba más también, porque habíamos hablado el lunes pasado de las condiciones de el aislamiento social o la distancia social, en donde, bueno, hay muchas mujeres que bueno, se encuentran conviviendo bajo el mismo techo con su agresor, sí. Entonces eso un poco es la realidad que nos atraviesa hoy, digamos, ¿no? Hoy continuamos con la columna sobre psicoanálisis y época, y vamos a continuar con el tema de violencia, que es un tema violencia de género es un tema muy complejo, muy profundo y muy difícil de abordar a veces, sobre todo en nuestra ciudad, donde habíamos recordado que tuvimos dos casos muy importantes y muy fuertes el último tiempo, el de Fátima y el de Julieta, que nos atraviesa a todos y a todas. Bueno, el lunes pasado en realidad habíamos hablado un poco de género, o sea, de esta perspectiva un poco más del derecho y de la identidad, y por el otro lado, qué decía el psicoanálisis en relación a eso, qué perspectiva nos podía brindar. Espero que todos hayan podido ver el video de YouTube de La identidad es una cárcel, de Lucrecia Martel. Sí. Es cortito y es como muy interesante esto de la invitación al mundo trans que hace ella, ¿no? Esta fiesta de inventarse, que lo propone ella en realidad. Ella ubica que la identidad la piensa como una cárcel, y el mundo trans lo ubica como esta invitación a inventarse, a recrearse desde la sexualidad. Bueno, un poco sobre violencia de género. Primero aclarar que vamos a hablar en principio de parejas heterosexuales, digamos, por varios motivos. Primero, porque la mayoría de las violencias de género suceden en parejas o con hombres que la mujer conoce. O sea, esas son las mayorías de las estadísticas, digamos, el resultado es ese, que son personas conocidas. Y lo más impactante de la violencia de género, o por lo menos los números dicen eso, es la violencia de un hombre hacia una mujer. Sabemos, y habíamos recordado desde el lunes pasado, que hay mucha violencia, por ejemplo, en relación a el colectivo LGTB, sí, ¿no? Justo el 17 ayer fue el día hacía 30 años recién, digamos, que la OMS saca de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Digamos, 30 años es muy poquito, es nada, así que eso un poco detalla un poco nuestra realidad. Bueno, en primer lugar voy a dar como una introducción más social, si se quiere, para después introducir una perspectiva más psicoanalítica.
La violencia de género es la violencia básicamente que los varones ejercen sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y hay una estructura de base social que encuentra, podríamos decir, se encuentra instalado que la mujer está en un lugar de desventaja en relación a los varones. Y esto, bueno, Belén siempre lo trae más en relación al ámbito económico, político y social. Es como, ahí es donde aparecen todas estas preguntas sobre por qué hay tan pocas mujeres ocupando cargos importantes, por qué las mujeres ganan menos que los varones, todas las circunstancias de de lo que vos trabajás en relación a las actividades de la casa, ¿no? Del domicilio, del hogar. Del trabajo doméstico. Exacto. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, forma parte de una violencia que es estructural, decíamos, y que se dirige hacia las feminidades con el objeto de mantener o incrementar la subordinación al género masculino. Y habíamos dicho el lunes pasado que era muy evidente cómo la violencia de género aumentaba paralelo a todo el movimiento de mujeres. Digamos que parece que hay una contrapartida que es bastante más feroz, que tiene que ver cuando los hombres parece que se encuentran un poco amenazados en el poder o en sus espacios, digamos, que estaban acostumbrados a pensarlos como exclusivos de las masculinidades. Bueno, el psicoanálisis en particular, más allá de, quiero hacer algunas aclaraciones, digamos, por ahí se le pide al psicoanálisis que hable desde un aspecto social o de derecho, y me parece que lo interesante del psicoanálisis es que va a abordar un aspecto que generalmente no es abordado ni por lo social, ni por el derecho, ni por lo legislativo, y es lo que nos permite pensar un poco más la respuesta subjetiva, digamos. Esto no quiere decir que el psicoanálisis imponga una incidencia o una decisión sobre los factores penales, sobre los resultados penales de un caso, por ejemplo, sino que tiene que ver más con la vida, digamos, de los sujetos y la responsabilidad frente a los actos que tenemos, ¿no? En ese punto es que uno puede ubicar en el psicoanálisis algunos rasgos que nos pueden ayudar a pensar al menos estos episodios. Nunca va a ser cerrado, ni mucho menos, pero bueno, me parece que puede brindarnos algunos elementos. Un punto importante que tenemos que recordar es el tema de la pulsión, para Freud principalmente, después Lacan lo retoma, pero para Freud la pulsión va a ser un empuje que siempre va a buscar satisfacerse, y que, lo habíamos dicho un poco el lunes pasado, se distinguía totalmente del instinto, digamos, ¿no? Entonces, esto nos distinguía, Angelina lo retomaba un poco, el orden simbólico, el lenguaje en el ser humano, un poco corrompía el supuesto instinto, digamos, de la especie humana, y lo que aparece es la pulsión, digamos, ¿no? Esta cuestión que el ser humano, el ser hablante, es imposible de completar de alguna manera, de satisfacerse del todo, ¿no? Freud habla de las pulsiones parciales. Voy a intentar no ser tan técnica, pero es un punto que me parece importante. Esta pulsión, que para Freud nos compete a todos los seres humanos, insiste siempre, y nosotros podemos decir, bueno, las leyes, las normas, las reglas, un poco la educación, por ejemplo, también intentan ponerla en su lugar, ponerle un marco, intentan hacer un tratamiento o domesticar, si uno quiere, la pulsión, ¿no? Lo que nosotros encontramos es que todas estas reglas y leyes de la cultura no logran domesticar del todo la pulsión, ¿no? Es en algún punto tiene un resto indomable, y eso Freud lo llama pulsión de muerte, y ese es el concepto como fundamental para pensar estos hechos de violencia tan fuertes, digamos, sí, ¿no? Creo que ese es un punto muy interesante en el psicoanálisis para pensar estas cuestiones que uno queda sin respuesta, digamos, ¿no? ¿Por qué tanto esas preguntas que uno se hace? ¿Por qué tanta maldad o por qué tanta, ferocidad en ciertos casos en donde uno no encuentra ningún significante que le dé tranquilidad, digamos, ¿no? Bueno, Freud dice que es la pulsión de muerte y que es irreductible en el ser hablante, o sea, no podemos
del todo no nos podemos salvar de ella, digamos, no podemos encontrar una solución completa a esa. Siempre insiste, la pulsión de muerte es una tendencia, digamos, a la destrucción que es inherente en el ser humano, y la característica es que se dirige tanto al interior como al exterior. Entonces encontramos pulsiones agresivas o autodestructivas, ya sea hacia el propio sujeto o hacia por ejemplo, una pareja, digamos, ¿no? O hacia el otro. Este es un punto muy importante porque ya vamos a ver ahora, pero generalmente los casos de violencia de género, los de femicidio particularmente, muchos de ellos, después de haber cometido el femicidio, se suicidan o se entregan directamente a... Claro. ¿no? ¿Se podría pensar, digamos, que hay una especie de escalada en el recrudecimiento de las violencias que ejercen los agresores? ¿O qué se puede pensar, digamos, en ese lugar desde el psicoanálisis? Vos decís, por ejemplo, en una pareja, como que va acrecentándose. Por ejemplo, alguien, digamos, o un caso que termina en femicidio, anteriormente tuvo otros signos de violencia que fueron acrecentándose, y como, digamos, final aparece la muerte, o la pulsión es, digamos, siempre del mismo modo, digamos. Claro. En realidad, generalmente ya hay signos anteriores de violencia, no solamente física, sino más simbólica o psicológica, que le llaman, pero generalmente hay ya un proceso de violencia que eso termina en un femicidio. Generalmente siempre hay señales anteriores donde se aparece esta... Nosotros podemos decir que aparece algo de la pulsión de muerte ahí, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor, pero hay algunas características que puede hacer que la mujer no todas, pero no lo detecten, o no lo detecten con ese peso que tiene, digamos, y que continúen. Digamos, por eso es tan difícil poder poner un punto y decir, bueno, si había signos antes, la pregunta es, ¿por qué no se dejó esa pareja, digamos? O sea, sería muy fácil y sencillo evitar los femicidios si eso fuera tan lineal, digamos, ¿no? Claro, porque una de las cuestiones que siempre pienso, sobre todo por mi generación, donde antes no se hablaba de femicidio ni de violencia de género, y de algún modo se aceptaba que había un control del varón sobre la mujer, había incluso situaciones de violencia simbólica, de insultarla o de subestimarla, de burlarse de la mujer, y eso era algo que estaba naturalizado, instituido, que era así, ¿no? Y bueno, ya la violencia física llegaba después, y siempre pienso hasta qué punto una no participa de ese tipo de relaciones, es decir, que es una relación que se va construyendo de esa manera, donde hay un otro, en este caso una otra que se cosifica, que se pone en el mismo plano de las cosas, una cosa que yo con la que puedo hacer lo que quiera, y eso estuvo muy naturalizado, como dice Belén, y también institucionalizado. Exacto. Incluso al momento de hoy cuesta que muchas mujeres, digamos, o el acercamiento que producen de repente al feminismo tiene que ver con reconocerse alguna vez víctima de eso. Sí. Y se habla como no de una violencia, sino de violencias de géneros, y claro, una de esas es simbólica, otra es económica, otra es la física. Sí. Y otra cuestión que una vez Mirta Legrand se lo preguntó a una invitada, ¿qué hiciste para que te maltraten? Es decir, la mujer había hecho algo para que la maltrataran, o para que le pegaran, algo hizo. Sí, y está esa confusión, digamos, ¿no? Se mantiene muchísimo bueno, algo habrá hecho, que es histórico, ¿no? Algo habrán hecho en nuestro país. Bueno, en realidad, justo con lo que decían, me parece interesante porque una de las cosas que traía, teniendo en cuenta un texto de Mercedes de Francisco, que está online si lo quieren buscar, se llama Una perspectiva diferente sobre la violencia de género, lo interesante es que ubicar un poco cómo, de qué manera la mujer, siempre estamos hablando de mujeres y hombres heterosexuales, ¿no? En este momento.
cómo las mujeres tienen su relación con el amor y el deseo y el goce, y cómo los hombres tienen esa relación con amor, deseo y goce. Y rápidamente encontramos, y vemos nuestra propia experiencia, que no se compatibilizan, digamos. La forma de amar de la mujer y de desear no es la misma que tiene el hombre. Y sin embargo, socialmente, un poco teniendo en cuenta lo que ustedes decían, hay un empuje a que la pareja o la relación tiene que ser armónica y completa, ¿no? O sea, la típica de la media naranja. Sí. Parece muy muy antiguo lo que estoy diciendo, pero en realidad es súper actual, digamos. El cuento de Disney, las princesas, y es totalmente actual. Digamos, a los chicos ahora se les acercan otras historias y otras narrativas más interesantes, pero digo, esta bajada de línea, por decirlo, más social de que el amor es completo y que el otro viene a tener una relación armónica conmigo, es totalmente incompatible, pero el empuje a eso está, digamos. Entonces encontramos gente, por ejemplo, hombres y mujeres que están al margen, digamos, tienen como una actitud más fóbica, de evitación con el encuentro con el otro, porque la presión es, bueno, que cuando te encontrás con el otro tiene que funcionar, y tiene que funcionar bien y rápido. Sí, y es la promesa también de todas estas agencias que buscan pareja. Uh-huh. Y siempre el eslogan es que no vas a correr ningún riesgo. Uh-huh. Es decir, van a encontrar justo la persona que va a encajar con tus intereses, con tu historia, con tu imaginación, porque uno se imagina cómo sería el hombre o la mujer ideal, y ellos tratan de encontrarte ese hombre o esa mujer ideal, ¿no? Exacto. Parejas algorítmicas son las de ahora. Claro, sí, exactamente. Sí. Sí, tiene que ver con la elección de objeto, digamos, ¿no? Como el hombre, algunos hombres, voy a decirlo así, pero desde el psicoanálisis se puede pensar, como decía Angelina, que la elección tiene que ver más con la cuestión en relación al tener, ¿no? El temor al perder ese tener, ¿no? Entonces el interés se mantiene en relación a este tener. Entonces la tensión es, bueno, miedo a perder dinero, miedo a perder poder, miedo a perder prestigio, miedo a perder potencia. Son cuestiones que a veces las podemos palpar más conscientemente y otras no, digamos. Es como un campo más inconsciente cómo funciona esto. Y por el otro lado, para algunas mujeres lo que aparece más valorizado no es la relación al tener, sino la relación al amor, uh-huh, al don de amor. No me refiero al amor, no lo escuchen como el amor romántico, digamos, sino el amor en todas sus aristas, y más en relación a un reconocimiento del otro tiene que ver este amor. Entonces vemos que por un lado algunos hombres están más en relación al tener y a ese miedo por perder lo que tienen, los objetos, por ejemplo, el dinero, autos y demás, y qué puede venir al lugar de ese objeto, ¿no? Y por el otro, las mujeres más en relación a la pérdida de amor, no la pérdida de un tener o de un objeto. Exacto, ¿no? Es más amplio. Entonces ahí es donde uno puede, y esta autora un poco lo explicaba de una forma bastante interesante, hay relaciones sentimentales, digamos, donde lo que aparece es una relación más a una conformación más imaginaria, digamos, donde no hay pareciera como el amor pierde peso, digamos, las diferencias entre los sujetos pierden peso, y lo que aparece es este empuje a la completud, en donde ya no hay dos seres, sino que hay uno solo. Claro. Y en ese punto es donde Lacan ubica que puede aparecer la agresividad, cuando o soy yo o es el otro, uh-huh, ¿no? Porque ya no son dos seres, sino que es uno, ¿no? Esta relación que es más de completud, digamos, y imaginaria, donde hay una unicidad de los seres, y es ahí donde puede aparecer algo de una tendencia destructiva, digamos. Eso es una de las cuestiones que me parece interesante, porque, bueno, uno podría preguntarse si esto que ustedes remarcaban de cómo hay mujeres que están muy, podríamos decir, adheridas al vínculo violento,
si no hay ahí algo de esta amenaza de la pérdida de amor jugando, ¿no? Claro. Y cómo la pérdida de esa mujer puede funcionar en un hombre como la pérdida del tener, como la pérdida de su virilidad, o sea, de esa masividad estamos hablando, una masividad en donde la pérdida de una mujer a veces es correlativa a la pérdida del ser viril en el hombre, o sea, es como, son cuestiones muy masivas. Fuerte enterarnos de esto. Y bueno, sí. Pero bueno, a veces todas estas cuestiones funcionan sin que uno sea consciente de esto, digamos, pero sí es, uno podría preguntarse si en los casos, por ejemplo, en que los hombres ya están en pareja con otra mujer, hay un montón de esos casos, y matan a la ex, o siguen violentándola. Sí. Digamos, donde, bueno, ahí qué relación hay, qué adhesión al otro hay, qué lo sostiene eso. Porque claramente no es el amor el que está ahí. Y hay pesando. También de parte de la víctima una justificación, de una justificación de esa violencia que recibe. Es muy común eso también. Sí. ¿Qué es esta pérdida de amor? Cuando el otro desaparece, yo no soy. Claro. Digamos, sí. Ese es el punto de desmembramiento que puede sufrir una mujer, y que, digo, podemos pensarlo desde este lugar para ver si tenemos algunas respuestas. Igual siempre desde el psicoanálisis las respuestas son subjetivas, entonces es cada caso que podrá dar alguna idea, digamos. No es como en lo social o en la filosofía o en el derecho que podemos dar respuestas más universales. Bueno. Lo que sí quería, antes de terminar, es, porque estamos hablando de un tema muy importante, entonces es una radio y es un programa que lo escuchan muchas personas, y sobre todo muchas mujeres, entonces me gustaría recordar algunos números. Sí. Y decirles que la Subsecretaría de la Mujer y la Diversidad ya está funcionando, digamos, dentro de la cuarentena habían estado funcionando con guardias, pero ahora ya están funcionando horario normal, de 8 a 12. Hay un teléfono también que se los voy a pasar, que es 0343 42 08826. También pueden comunicarse por ahí. Después, otro número que es importante es la Dirección de Asistencia a la Víctima, que es el 0800 88828. Y después, una cuestión que estuve también conversando con las referentes, frente a alguna denuncia, lo mejor es llamar al 911 o a la comisaría más cercana, porque es lo más inmediato. Claro. Por ahí la línea 144, que es gratuita y que también se puede llamar, es más informativa. Entonces, por ahí es más lenta la cuestión de una urgencia, por ejemplo. O sea, van a informarlas en el 144 y es gratuita, y pueden tejerse redes ahí, pero en Paraná y alrededores lo mejor es llamar al 911 ante cualquier urgencia, digamos, ¿no? Bueno. Cualquier denuncia. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Ana Clara.